Mujer reconoce en la TV al hijo que le robaron en el hospital hace 30 años. La noche en que Elena Vargas cumplió 52 años, no había pastel, ni globos, ni canciones. Solo ella, su sillón de terciopelo desgastado color vino y la televisión encendida como siempre, llenando de luz azulada el pequeño departamento de la colonia Doctores. Era un martes cualquiera de octubre, y el frío de la Ciudad de México se colaba por las rendijas de las ventanas con esa terquedad silenciosa que solo el frío conoce. Elena tenía un rebozo color guinda sobre los hombros, una taza de té de manzanilla entre las manos y los ojos fijos en la pantalla sin realmente ver nada. Llevaba 30 años sin realmente ver nada. No era que estuviera ciega, claro que no. Veía perfectamente bien. Veía las grietas del techo, las manchas de humedad en la pared del baño, la fotografía enmarcada sobre la repisa donde una mujer joven sonreía con esa clase de felicidad que uno solo tiene cuando todavía no sabe lo que el mundo es capaz de hacer. Veía todo eso. Lo que no podía ver era el futuro, porque el futuro le parecía una habitación sin ventanas, oscura y sin sentido. Desde aquella madrugada de octubre, de hacía exactamente 30 años, cuando una enfermera entró al cuarto del hospital y le dijo, con una voz demasiado plana para contener semejante noticia, que su bebé había muerto. Ella nunca lo creyó, nunca. Ni un solo día de esos 30 años lo creyó. La gente que la conocía, las pocas personas que todavía le hablaban después de tanto tiempo de duelo interminable, decían que Elena no había podido superar la pérdida, que se había quedado atascada en ese momento, que era una lástima, una mujer tan inteligente, tan capaz, desperdiciando su vida aferrada a una obsesión que no tenía ningún fundamento. Su madre, que Dios la tuviera en su gloria, le había dicho un día, con esa crueldad disfrazada de amor que a veces usan las madres, «Mija, tienes que soltar, el niño está con Diosito, ya no hay nada que hacer». Pero Elena no soltaba. No podía. Porque había algo que nunca le había contado a nadie, algo que se había quedado guardado en el fondo de su pecho como una piedra caliente. Ella había escuchado a su hijo llorar. Fue por apenas unos segundos que quizás otro ser humano hubiera descartado como el efecto de la anestesia, del agotamiento, del delirio posparto. Pero Elena no era cualquier ser humano. Elena era una mujer que había parido después de 18 horas de labor, completamente consciente. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Completamente presente. Y en el momento en que su hijo salió al mundo, ella lo escuchó. Un llanto pequeño, agudo, casi sorprendido, como si el bebé también se hubiera asombrado de existir. Y luego lo silenciaron. No supo cómo, ni quién, ni por qué. Solo supo que un momento después ya no lloraba, y que cuando preguntó por él, le dijeron que había nacido sin vida. Sin vida. Pero ella lo había escuchado llorar. Esa contradicción era la piedra. Esa contradicción era lo que la mantenía despierta a las 3 de la mañana, lo que la empujaba cada 2 o 3 años a presentarse en el Hospital General del Sur, donde había dado a luz, a pedir expedientes, a hacer preguntas que nadie quería responder. La habían mirado con lástima, con impaciencia, con algo que a veces parecía miedo. Una vez, un médico mayor que ya estaba por jubilarse le había dicho con más brusquedad de la necesaria: «Señora, esto es muy común en casos de parto complicado. A veces hay reflejos, no fue un llanto real». Y luego la había despachado como si fuera un asunto de trámite. Elena se había ido de ese consultorio caminando muy derecho, con la cabeza en alto, y había llorado durante 3 días seguidos cuando llegó a su casa. Pero no había soltado. La televisión estaba en un canal de variedades, uno de esos programas nocturnos que entrevistaban a personas comunes con historias extraordinarias, como decía el conductor con su voz engolada y su traje brillante. Elena apenas ponía atención. Estaba pensando, como tantas noches,
en qué habría sido de él. Si hubiera vivido, tendría 30 años ahora. 30 años. Quizás sería ingeniero, o maestro, o músico. Quizás tendría una esposa. Quizás ya le habría dado nietos. A veces se permitía imaginar su cara, los ojos de ella, la nariz de Rodrigo, el hombre que había sido su esposo y que la había abandonado 2 años después de la muerte del niño, incapaz, decía él, de vivir con una mujer que no podía dejar de llorar. En la pantalla, el conductor estaba presentando a su siguiente invitado con ese entusiasmo manufacturado que Elena había aprendido a ignorar. Y ahora, amigos, tenemos con nosotros a un joven extraordinario, cocinero de profesión, que está revolucionando la gastronomía del centro del país con sus sabores únicos y su historia de vida que los va a dejar sin palabras. Elena tomó un sorbo de té. El hombre que salió al escenario tendría unos 30 años. Caminaba con cierta timidez, a pesar de la ovación del público, como si los aplausos le causaran una incomodidad genuina que no sabía cómo disimular. Era moreno, de estatura media, con el cabello oscuro y ligeramente ondulado. Usaba un delantal de cocina sobre una camisa de cuadros y sonreía con esa sonrisa que... Elena soltó la taza. No la dejó caer. La posó sobre la mesita de centro con un movimiento que fue al mismo tiempo urgente y extrañamente cuidadoso, como si una parte de ella supiera que lo que estaba pasando era demasiado importante para permitirse el ruido de una taza rota. Se incorporó en el sillón. Se acercó a la pantalla. No porque no pudiera ver bien desde donde estaba, sino porque su cuerpo actuó solo, arrastrado por algo que no era pensamiento sino instinto, algo más antiguo que el lenguaje. La sonrisa. Era la sonrisa de su madre. La sonrisa de la foto en la repisa. La sonrisa de la mujer joven que todavía no sabía lo que el mundo era capaz de hacer. Pero más que eso, era la forma en que la comisura izquierda subía un poco más que la derecha, creando ese pequeño desequilibrio que daba a la sonrisa un carácter particular, casi pícaro. Era una característica que Elena había heredado de su abuela Consuelo y que su abuela Consuelo había heredado de su madre, y que, según la historia familiar, venía de muy atrás, de algún ancestro remoto del estado de Oaxaca. No era algo que uno copiara, no era algo que apareciera por coincidencia. Elena estaba de pie frente a la televisión y su corazón latía de una manera que no recordaba desde hacía mucho tiempo. El conductor le estaba preguntando al joven sobre su historia, y el joven, con esa voz ligeramente grave que parecía contradecir su timidez física, estaba contando que había crecido en un pueblo del estado de Hidalgo, con unos padres que lo habían adoptado cuando era bebé, que siempre había sabido que era adoptado porque sus padres habían sido muy honestos con él desde pequeño. Adoptado. La palabra cayó sobre Elena como el primer aguacero de una tormenta que llevas meses esperando. ¿Y sabes algo de tus padres biológicos?, preguntó el conductor, con ese interés que podía ser genuino o podía ser puro espectáculo. Era imposible saberlo. El joven movió la cabeza levemente. Muy poco. Sé que nací en la Ciudad de México en octubre. Mis papás adoptivos me dijeron que mi madre biológica había muerto en el parto. Hizo una pausa. Siempre quise saber más, pero tampoco quiero. No sé. No quiero abrir algo que quizás es mejor dejar cerrado. Elena tenía la mano sobre la boca. No recordaba haberla puesto ahí. Octubre. Ciudad de México. Adoptado. La madre biológica que había muerto. No había muerto. Elena Vargas no había muerto. Elena Vargas estaba de pie frente a su televisión a las 10:15 de la noche de su cumpleaños número 52, con el corazón saliéndosele del pecho y los ojos llenos de lágrimas que todavía no caían, porque alguna parte de ella se negaba a llorar antes de estar segura. Pero en el fondo, en ese lugar donde vive la certeza que no necesita prueba, ya estaba segura. El nombre del joven era Mateo. Mateo Rincón Fuentes, cocinero de 30 años, originario de un pequeño municipio llamado Tezontepec de Aldama, en el estado de Hidalgo, a unas 2 horas al norte de la Ciudad de México. En los días que siguieron a esa noche, Elena averiguó todo eso
con una mezcla de determinación fría y temblor interno que la acompañó como una fiebre baja pero constante. Fue a buscar el nombre del programa, que se llamaba Historias que Inspiran, y se transmitía en un canal local de señal abierta. Buscó en Internet, que manejaba con dificultad pero con obstinada perseverancia, el nombre del cocinero que habían entrevistado. Encontró su nombre en una nota de un periódico regional de Hidalgo. Joven chef tezontepecano conquista paladares en la CDMX. Había una foto. Elena la vio durante mucho tiempo. La sonrisa. La misma sonrisa. También encontró el nombre de su restaurante, Tierra Adentro, ubicado en la colonia Coyoacán. Elena no había ido a Coyoacán en años. De hecho, Elena casi no salía de su colonia desde que se había jubilado del trabajo de contadora en una empresa de transportes donde había trabajado 31 años, llegando puntual cada mañana con su maletín de cuero negro y saliendo exactamente a las 6 de la tarde para volver a su departamento, a su sillón, a su televisión, a su piedra caliente en el pecho. Pero al día siguiente de haberlo visto en la televisión, Elena Vargas se puso su abrigo café, tomó su bolso y se fue al metro. El restaurante era pequeño y encantador, con paredes pintadas de un amarillo cálido y mesas de madera rústica. Olía a chile ancho. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. A epazote, a algo que Elena no supo identificar pero que le produjo un bienestar inmediato e inexplicable, como si el olor la reconociera a ella, aunque ella no lo reconociera a él. Llegó a la 1 de la tarde, en el primer turno del servicio, y pidió una mesa para uno. La mesera, una chica joven con trenzas, le trajo el menú y le explicó que el chef Mateo estaba ese día en la cocina. Elena asintió y eligió el primero que vio, un mole negro con pavo, que según el menú era la especialidad de la casa. Mientras esperaba, Elena estudió el restaurante. Había fotos en las paredes, paisajes de Hidalgo, imágenes de mercados, algunas fotos del chef con productores locales, con comunidades indígenas de donde obtenía sus ingredientes. En una de las fotos, Mateo abrazaba a una pareja de adultos mayores que sonreían junto a él con ese orgullo particular de los padres cuando ven a sus hijos triunfar. Elena miró esa foto durante un largo momento. Los padres adoptivos, gente de bien se veía, gente que lo había querido. Eso le causó un dolor complejo, una mezcla de alivio y algo que se parecía peligrosamente a los celos, aunque ella sabía que no tenía ningún derecho a los celos. El mole llegó y era extraordinario. Elena lo supo desde el primer bocado. No era la clase de extraordinario que uno dice por educación o por costumbre, sino la clase de extraordinario que te obliga a parar, a dejar la cuchara, a cerrar los ojos por un segundo, porque el sabor es demasiado complejo para procesarlo mientras se hace otra cosa. Había algo en ese mole, una capa de amargor que se transformaba en dulzura y luego en picor, y luego en algo que no tenía nombre exacto, pero que recordaba a la tierra después de la lluvia. Y Elena pensó, sin poder evitarlo, esto lo cocinó mi hijo. Cuando terminó, pidió ver al chef. La mesera pareció levemente sorprendida, pero fue a la cocina. Pasaron unos minutos. Elena esperó con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando el mantel de lino crudo, con una concentración que en realidad no tenía nada que ver con el mantel. Cuando Mateo salió de la cocina todavía con el delantal puesto, Elena lo vio completo por primera vez, no a través de la pantalla sino en persona, y el impacto fue tan físico que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantenerse sentada. Era alto, más alto de lo que había parecido en televisión. Tenía los hombros anchos de alguien que carga cosas pesadas desde siempre, y las manos grandes, con pequeñas cicatrices que son la firma de los cocineros. Pero era la cara lo que la deshacía por dentro, porque era una cara que Elena conocía y al mismo tiempo no conocía, una cara que era la respuesta a 30 años de preguntas. «Buenas tardes», dijo él con una sonrisa respetuosa. «Me dicen que quería hablar conmigo.
¿Le gustó todo? Elena abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. El mole es el mejor que he probado en mi vida, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Él se relajó visiblemente. Esa es la forma en que los chefs reciben el halago genuino, como agua en la tierra seca. Gracias, es mi abuela. Bueno, mi abuela adoptiva la que me enseñó las bases. Yo solo le agregué algunas cosas. Elena asintió. Hubo un silencio. Mateo esperó, cortés, con esa paciencia que tienen las personas que están acostumbradas a que la gente mayor tarde un poco más en llegar a lo que quiere decir. Vi su programa la semana pasada, dijo Elena al fin. El de historias que inspiran. Algo cambió en la expresión de él. Un pequeño endurecimiento casi imperceptible. Sí, dijo cauteloso. Usted mencionó que era adoptado, que nació en octubre, en la Ciudad de México. El silencio que siguió fue de una calidad distinta al anterior. Señora, dijo él con cuidado, con esa gentileza que a veces se usa como escudo. No sé a dónde quiere llegar, pero... Mi nombre es Elena Vargas, lo interrumpió ella y su voz no tembló. Nací el 14 de octubre de hace 52 años, y hace exactamente 30 años di a luz en el Hospital General del Sur. Me dijeron que mi hijo había muerto. Hizo una pausa. Yo nunca lo creí. Mateo Rincón Fuentes se quedó inmóvil durante lo que parecieron varios minutos, pero probablemente no fueron más de 10 segundos. Luego, muy despacio, jaló la silla que estaba al otro lado de la mesa y se sentó. Pasaron 1 hora y media sentados en esa mesa. La mesera de las trenzas, con instinto admirable, los dejó solos y les llevó café sin que nadie lo pidiera. Elena le contó todo. Le contó el parto, el llanto que había escuchado, las enfermeras, el médico que había entrado con esa cara de circunstancias para decirle que lo sentía mucho, que el bebé había nacido sin signos vitales. Le contó que Rodrigo, su entonces esposo, tampoco había podido ver al niño, que los habían convencido de que era mejor así, de que verlo solo prolongaría el dolor. Le contó los años de búsqueda, las visitas al hospital, los expedientes que nunca aparecían completos, las puertas que se cerraban. Le contó la piedra en el pecho. Mateo escuchó todo esto con las manos sobre la mesa, los dedos entrelazados, mirándola con una expresión que Elena no sabía leer del todo. Había escepticismo, y había algo más, algo que se parecía mucho al miedo de esperar demasiado. ¿Cuándo es su cumpleaños?, preguntó él. Cuando ella terminó. Hoy, dijo Elena. Hoy cumplo 52 años. Mateo soltó el aire por la nariz. El mío es el 17 de octubre, dijo. Mis papás siempre me dijeron que nací un poco prematuramente, que la fecha exacta en los documentos no era del todo precisa, porque hubo complicaciones en el parto. Elena asintió. Las manos le temblaban levemente sobre la mesa, pero las mantuvo quietas por pura voluntad. Yo necesitaría, comenzó él. Una prueba, terminó ella. Lo sé, yo también la necesito. Él la miró durante un momento largo. No porque no le crea, dijo, y en su voz había algo que sonaba genuino, sino porque esto es... Buscó la palabra. Es muy grande, para los dos. Demasiado grande para dejarlo a la intuición, acordó Elena. Hubo otro silencio, y en ese silencio Elena tuvo que hacer el mayor esfuerzo de su vida. No lanzarse sobre ese hombre de 30 años y abrazarlo y llorar y no soltarlo nunca. Porque no tenía derecho todavía. Porque primero tenían que saber. Pero ya sabía. En ese lugar donde vive la certeza que no necesita prueba, ya sabía. Hay una clínica de genética, dijo Mateo al fin, con la voz de alguien que está tomando una decisión en tiempo real, mientras habla. En la colonia del Valle, un amigo mío se hizo una prueba ahí para rastrear su ascendencia. Los resultados llegan en una semana. La semana que viene entonces, dijo Elena. Mateo asintió. Y entonces hizo algo que ella no esperaba. Levantó la vista y la miró directamente a los ojos, sin apartar la mirada, como si estuviera leyendo algo en ella que las palabras no podían decir. Su mole, dijo él de repente, con un cambio de tono que la desconcertó. ¿Perdón?
Usted dijo que era el mejor que había probado. Una pequeña sonrisa, la sonrisa asimétrica, la comisura izquierda más alta que la derecha. ¿Cuál era su favorito antes? Elena parpadeó, y luego, sin saber por qué, se rió. Una risa pequeña, quebrada, que era al mismo tiempo el principio del llanto y la negativa a llorar todavía. El de mi abuela Consuelo, dijo. También negro, también con pavo. Mateo guardó silencio un momento. Cuénteme de su abuela, dijo. Y Elena lo hizo. Le contó de Consuelo, que había nacido en un pueblo de Oaxaca y había llegado a la Ciudad de México con 20 años y 2 canastas de chile negro seco que usó para cocinar en la fonda, que terminó siendo el sustento de 3 generaciones. Le contó que Consuelo tenía una sonrisa particular con la comisura izquierda más alta que la derecha, que era una característica de las mujeres de la familia. Y cuando dijo eso, se detuvo. Mateo levantó la mano derecha y se tocó la comisura izquierda de su propia boca. No dijo nada. Elena no dijo nada. Pero algo cambió en el aire entre ellos, algo que era demasiado delicado para ser nombrado todavía. Los 7 días que siguieron fueron los más largos de la vida de Elena Vargas. Y eso era decir mucho, porque Elena Vargas había vivido algunos días muy largos. No durmió bien ninguna noche de esa semana. Se levantaba a las 3 o a las 4 de la madrugada, iba a la cocina, se preparaba un té que nunca terminaba y se sentaba a la mesa con un cuaderno donde había comenzado a escribir. No un diario exactamente, sino algo más parecido a una lista de cosas que quería contarle, si resultaba que era él. Cosas de él que necesitaba saber, y cosas de ella que quería que él supiera. Le escribió sobre su abuela Consuelo y el mole negro. Le escribió sobre su propio nombre, que venía de una bisabuela española que había llegado a México en los años 40, huyendo de algo que nunca quiso contar. Le escribió sobre la casa de su infancia en la colonia Guerrero, donde había un patio interior con un naranjo que florecía en primavera y llenaba todo el barrio de ese olor que es quizás el más esperanzador del mundo. Le escribió sobre su amor por los libros, especialmente por las novelas de Juan Rulfo, que había leído tantas veces que algunos párrafos se los sabía de memoria. Le escribió sobre el trabajo de 31 años en la empresa de transportes, la contabilidad que a ella nunca le había parecido árida, sino llena de una lógica hermosa, la certeza de que los números no mienten. Y luego, en la última página de esa semana, le escribió sobre Rodrigo. Rodrigo Fuentes, el padre. El apellido le había caído encima esa misma noche, mientras revisaba las redes sociales de Mateo con la torpeza digital que la caracterizaba. Mateo Rincón Fuentes. El primer apellido Rincón era de su madre adoptiva, pero el segundo, Fuentes, Rodrigo Fuentes Castellanos, había sido su esposo de los 21 años a los 26, cuando se casaron, hasta los 28, cuando él se fue. Después de irse, Elena había sabido poco y nada de él. Sabía que se había vuelto a casar, que tenía hijos, que vivía en algún estado del norte. No habían vuelto a hablar. No habían necesitado hablar porque no tenían hijos que compartir, o eso era lo que todo el mundo creía. ¿Era posible que el apellido fuera coincidencia? Claro, Fuentes era un apellido común, pero Elena ya no creía en las coincidencias de la misma manera en que había dejado de creer en muchas cosas y había empezado a creer en otras. El 8º día, un lunes a las 11 de la mañana, Elena y Mateo estaban sentados uno junto al otro en la sala de espera de la clínica de genética. Habían llegado separados, habían dicho sus nombres en recepción, habían llenado los formularios. Pero cuando Elena llegó a la sala de espera y vio a Mateo ya sentado en una de las sillas de plástico azul, algo en ella se relajó de una manera que no esperaba, como si su cuerpo hubiera estado tenso durante 30 años y solo en este momento, en este lugar sin ninguna gracia, hubiera comenzado a soltarse. Mateo se levantó cuando la vio entrar. Era un gesto instintivo, educado, el gesto de un hombre al que le habían enseñado bien. Elena pensó, alguien lo crió con amor, y el alivio de ese pensamiento fue tan inesperado
que tuvo que parpadear rápidamente para no hacer escena en la sala de espera de una clínica genética. Se sentaron juntos, esperaron, dieron las muestras de saliva que les pedían, esperaron un poco más. Cuando salieron, la mañana de otoño los recibió con esa luz particular del Valle de México, dorada y levemente velada, que Elena siempre había encontrado melancólica y que en ese momento le pareció casi insoportablemente hermosa. ¿Tiene algo que hacer ahorita?, preguntó Mateo. Elena lo miró. «Tengo toda la mañana», dijo. «Hay un parque aquí cerca», dijo él. «Si quiere caminar un poco». Caminaron. No hablaron de la prueba, ni del pasado, ni de lo que podría pasar. Hablaron de otras cosas, de los chiles que Mateo usaba en su cocina, de las temporadas de lluvia en Hidalgo, del libro que Elena estaba leyendo en ese momento, una novela de un autor colombiano que le habían recomendado en la biblioteca del barrio. Mateo le preguntó de qué trataba, y ella se lo contó con más detalle del que probablemente era necesario, pero él escuchó con atención genuina, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas que demostraban que estaba escuchando de verdad. Era bueno escuchando. Elena guardó eso en algún lugar interno donde guardaba las cosas importantes. Cuando se despidieron, frente a la boca del metro, Mateo sacó su teléfono. «¿Me puede dar su número?», para avisarle cuando lleguen los resultados. Elena le dio su número. Luego, impulsada por algo que no pudo identificar del todo, dijo: «¿Usted habló con sus papás de todo esto?». Algo pasó por la cara de él, algo complicado. «Todavía no», dijo. «Quiero esperar a tener algo concreto». Elena asintió. «¿Cómo son?», preguntó. «Sus papás». Una sonrisa, la sonrisa. «Buenos», dijo él simplemente. «Son muy buenos». Los resultados llegaron 9 días después, no 7. 9 días que Elena pasó haciendo lo que siempre había hecho en los momentos de espera insoportable: trabajar. No tenía trabajo formal desde que se había jubilado, pero tenía vecinos que le traían su contabilidad, pequeños negocios del barrio cuyos propietarios confiaban en ella más que en cualquier contador de franquicia. Se sumergió en las cuentas del señor Abundio, que tenía una ferretería en la calle Chimalpopoca y llevaba sus finanzas con un caos creativo que cada año le causaba a Elena una mezcla de exasperación y ternura. Organizó recibos, cuadró saldos, y cuando los números estaban claros y no había nada más que hacer, se ponía a cocinar. Cocinó cosas que no cocinaba desde hacía años, cocinó tamales de rajas que aprendió de su madre, cocinó sopa de lima que había aprendido de un libro de cocina yucateca que encontró en una librería de viejo. Y un día, sin planearlo del todo, cocinó mole. No negro, porque los ingredientes del mole negro son muchos y requieren tiempo y paciencia que en ese momento no tenía. Cocinó un mole colorado más simple, con chiles guajillo y ancho, con tomate, con almendras, con ese chocolate amargo que transforma todo lo que toca. Mientras lo cocinaba, pensó en su abuela Consuelo. Pensó en cuántas generaciones de manos habían sostenido una cuchara de madera exactamente así, revolviendo exactamente este tipo de salsa sobre exactamente este tipo de fuego. Y pensó que si Mateo era quien ella creía que era, entonces esas mismas manos, esa misma memoria corporal de revolver y de oler y de saber cuándo está listo sin necesitar probarlo, estaba también en él, en sus manos grandes con cicatrices de cocinero. El gen de los cocineros, pensó. No estaba segura de que eso fuera real en términos científicos, pero tampoco estaba segura de que no lo fuera. El 10º día, a las 7 de la tarde, su teléfono vibró con un mensaje de un número que ya tenía guardado como Mateo R. El mensaje decía: «Llegaron. ¿Puede venir mañana al restaurante? En la mañana, antes de que abramos». Elena respondió: «Ahí estaré». No durmió. A las 9 de la mañana del día siguiente, cuando llegó a tierra adentro, el restaurante estaba cerrado, pero la puerta cedió cuando Elena empujó. Mateo estaba en la cocina. La escuchó llegar y salió. Traía un sobre en la mano. Se miraron. «Siéntese», dijo él. Se sentaron en la misma mesa donde habían hablado la primera vez.
Mateo puso el sobre la mesa entre los dos, pero no lo abrió de inmediato. Elena esperó. Podía escuchar el sonido del tráfico afuera. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Un vendedor de gas que pasaba con su silbato, los pájaros en el árbol de la banqueta. Antes de abrirlo, dijo Mateo con la voz un poco ronca, como si no hubiera dormido tampoco, quiero decirle algo. Elena asintió. Independientemente de lo que diga este sobre, dijo él, con una lentitud cuidadosa, como si hubiera practicado las palabras, la manera en que usted llegó aquí, lo que me contó, cómo lo buscó durante 30 años, eso ya me dice algo de usted. Hizo una pausa. No sé exactamente qué todavía, pero algo. Elena sintió la piedra en el pecho, pero por primera vez en 30 años la piedra no era pesada, era otra cosa, era algo que latía. Ábralo, dijo, suavemente. Mateo abrió el sobre. Sacó 2 hojas. Las leyó primero él, con esa concentración de quien necesita asegurarse de entender lo que está viendo antes de decirlo en voz alta. Elena lo vio leer. Vio cómo su expresión cambiaba, no de manera dramática, sino de la manera en que cambia el cielo antes de que llueva. Gradualmente, con una promesa. Luego levantó la vista. 99.9%, dijo. Coincidencia de ADN mitocondrial consistente con relación materno-filial. Elena no dijo nada. Mateo tampoco. Y entonces, muy despacio, como si los dos estuvieran moviéndose dentro de algo frágil que no querían romper, Mateo extendió la mano sobre la mesa. Elena miró esa mano, grande, morena, con las cicatrices pequeñas de los cuchillos y el calor. La cubrió con la suya. Ninguno de los dos lloró de inmediato. El llanto vino después, y cuando vino de los dos al mismo tiempo, sin que ninguno de los dos supiera exactamente quién había empezado, y duró mucho tiempo, ese llanto que es a la vez el más doloroso y el más limpio que existe. El llanto de quien encuentra lo que durante demasiado tiempo creyó perdido para siempre. En los días que siguieron, Elena aprendió la historia de Mateo de la misma manera en que se aprende un idioma nuevo, gradualmente, con esfuerzo, con la conciencia de que hay capas de significado que tardarán tiempo en ser accesibles. Mateo había crecido en Tezontepec de Aldama con don Aurelio Rincón y doña Carmen Fuentes, que eran albañil y costurera respectivamente, que no habían podido tener hijos biológicos y que lo habían adoptado cuando tenía 3 semanas de vida a través de un proceso que, ahora que Mateo lo pensaba con ojos adultos, había tenido ciertos aspectos irregulares que en aquel entonces nadie había cuestionado demasiado. Don Aurelio y doña Carmen lo habían querido de una manera que Mateo describía simplemente como bien. Y en ese bien, Elena aprendió a leer todo lo que significaba. Bien quería decir con constancia, con presencia, con exigencia y con celebración, con los años difíciles cuando no había mucho dinero y con los años mejores cuando el negocio de la costura de doña Carmen había crecido y don Aurelio había conseguido un trabajo más estable. Bien quería decir que le habían enseñado a leer antes de que entrara a la primaria, que lo habían llevado al médico cuando se enfermaba y que nunca habían dejado pasar un cumpleaños sin algo especial, aunque ese algo especial a veces no fuera más que un pastel comprado en la panadería del pueblo y las canciones de todos. Bien quería decir que cuando a los 15 años Mateo les dijo que quería ser cocinero, que le gustaba más estar en la cocina de doña Carmen ayudándole con los guisados que hacer cualquier otra cosa, ninguno de los dos se rió ni lo desanimó. Don Aurelio, que era un hombre de pocas palabras pero certeras, había dicho, «Si vas a cocinar, cocina bien». Y eso había sido todo. Bien quería decir que ahora, a los 30 años, Mateo podía decir sin dudar que sus papás eran don Aurelio y doña Carmen, y que eso no era una negación de Elena, sino simplemente la verdad de su vida. Elena entendía eso. No fue fácil entenderlo. Sería mentira decir que fue fácil.
pero lo entendió con esa parte de ella que había aprendido, en 30 años de pérdida, a distinguir entre lo que quería que fuera verdad y lo que era verdad. Mateo tenía papás que lo habían querido bien, y ella no era su mamá, en el mismo sentido en que doña Carmen era su mamá. Era su madre biológica. Era la mujer que lo había escuchado llorar durante 3 segundos en una sala de hospital y que había pasado 30 años sin olvidarlo. Era otra cosa, no menos importante, quizás, pero distinta. Esas conversaciones las tuvieron en el restaurante antes de la apertura, tomando café que Mateo preparaba con un cuidado que Elena fue aprendiendo a reconocer como característico de él. Hacía las cosas con atención, sin prisa, como si cada acción mereciera su propio tiempo completo. Café, no instantáneo, sino de olla, con canela, con el nivel exacto de azúcar que él sabía, sin preguntar qué ella prefería. «¿Cómo sabes que me gusta así?», preguntó ella un día. Él la miró con esa sonrisa. «No sé», dijo. «Lo supuse». Elena miró su taza. Pensó en la abuela Consuelo, en la memoria del cuerpo, en los genes que cargan cosas que no son solo físicas. «¿Has pensado en buscar a tu padre?», preguntó. «Al biológico, digo». Mateo no respondió de inmediato. Se quedó mirando su propia taza. «Me contó usted que se llamaba Rodrigo Fuentes». «Sí, Fuentes es mi segundo apellido». «Lo sé». Silencio. «No me sorprende», dijo Mateo al fin. «Mis papás me contaron que cuando me adoptaron, los trámites los hizo un señor que se llamaba». Buscó en su memoria. «Garza, un licenciado Garza que les dijo que los padres biológicos habían dado su consentimiento, que la madre había muerto y que el padre no podía hacerse cargo». Elena sintió algo frío recorrerle la espalda. «¿Rodrigo sabía?», murmuró, más para sí misma que para Mateo. «No lo sé», dijo Mateo, «pero me parece que hay alguien que sí sabe». El nombre del licenciado Garza tardó 3 semanas en aparecer, y cuando apareció, ya no era relevante de la misma manera en que había parecido serlo al principio. Adolfo Garza Sandoval había muerto en 2009, dejando detrás una notaría en la colonia Narvarte y una reputación lo suficientemente limpia en la superficie como para que nadie hubiera mirado debajo. Pero debajo, según fue descubriendo Mateo con la ayuda de una abogada que se especializaba en casos de adopciones irregulares, había otras historias. No muchas, pero tampoco solo la de él. La abogada, que se llamaba Fernanda Rojas, y tenía la energía de quien lleva años peleando batallas complicadas, sin perder la convicción de que vale la pena pelearlas. Les explicó que lo que había ocurrido 30 años atrás tenía un nombre y un patrón. Bebés que morían en el parto, familias que no podían pagar la cuenta del hospital, intermediarios que ofrecían soluciones, médicos y enfermeras que cerraban los ojos a cambio de algo que podía ser dinero o favores, o simplemente la presión de alguien con más poder que ellos. Era un sistema, no organizado de manera centralizada, sino de esa manera suelta y adaptable en que los sistemas corruptos a menudo sobreviven, cada quien haciendo su parte, sin ver el todo o eligiendo no verlo. «¿Podemos hacer algo legalmente?», preguntó Elena en la primera reunión en el despacho de Fernanda. La abogada los miró a los dos con esa honestidad directa que Elena aprendió a apreciar. «El principal responsable está muerto», dijo. «El médico que atendió el parto también falleció en 2015. La enfermera que Elena recuerda haber visto esa noche, si pudiera identificarla, tendría que ser localizada, y han pasado 30 años». Hizo una pausa. «Lo que sí podemos hacer es registrar el caso. Existe una iniciativa del gobierno de la ciudad para investigar adopciones irregulares de ese periodo. No les va a devolver 30 años, pero puede ser parte de que esto no le pase a otras familias». Elena y Mateo se miraron. «Registrémoslo», dijeron, casi al mismo tiempo, y luego se miraron de nuevo con esa sorpresa ligeramente avergonzada de quien descubre que piensa igual que otra persona. La abogada sonrió. La conversación con don Aurelio y doña Carmen fue, según le contó Mateo a Elena después, más tranquila de lo que él había esperado. Sus padres adoptivos habían viajado desde Tezontepec un sábado por la mañana
y Mateo los había esperado en el restaurante antes de que abriera, el mismo lugar donde todo había empezado. Les había contado todo: el programa de televisión, la mujer que se había presentado, la prueba de ADN. Los había visto escuchar en silencio y había sentido ese miedo viejo y persistente que había cargado sin querer durante toda su vida adulta. El miedo de que la verdad de su origen cambiara algo, dañara algo, rompiera algo que él necesitaba que permaneciera intacto. Pero don Aurelio, cuando terminó de escuchar, había puesto una mano en el hombro de su hijo y había dicho: «¿Y tú, cómo estás?». Solo eso. Nada de defensas, nada de heridas, nada de competencia. Solo la pregunta de un padre que sabe que lo primero que importa es su hijo. Mateo le había dicho que estaba bien, que era complicado, pero que estaba bien. Y don Aurelio había asentido, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Doña Carmen había llorado un poco, no de tristeza, sino de esa mezcla de emociones complejas que solo los padres conocen cuando sus hijos están en el centro de algo grande. Luego había preguntado, con la voz ligeramente temblorosa pero los ojos secos: «¿La puedo conocer?». Y eso es como, un domingo de noviembre, Elena Vargas llegó por primera vez a Tezontepec de Aldama. Era un pueblo de calles empedradas y casas de colores, rodeado de la geografía seca y verde, al mismo tiempo que caracteriza esa parte del altiplano hidalguense. Hacía frío, un frío limpio y seco que olía a polvo y a copal desde alguna iglesia cercana. Mateo la recogió en la central de autobuses en su camioneta destartalada, que había hecho el viaje de ida y vuelta entre la ciudad y el pueblo tantas veces que conocía cada bache del camino. La casa de don Aurelio y doña Carmen era pequeña y perfectamente cuidada, con una maceta de geranios en la entrada y el olor a guisado que salía desde la cocina y se extendía hasta la calle. Doña Carmen los esperaba en la puerta. Era una mujer menuda, de pelo gris recogido en un chongo, con manos que contaban décadas de trabajo y una sonrisa que era diferente a la sonrisa de Mateo, pero tenía su mismo calor. Se miraron, las dos mujeres, durante un momento que a Elena le pareció muy largo. «Pase usted», dijo doña Carmen. «Ya está el almuerzo». Fue una comida que Elena nunca olvidaría. No por lo que se dijo, que fueron cosas sencillas, la clase de conversación que se tiene cuando la situación es complicada, y todos han acordado tácitamente dejar la complicación para después y simplemente existir juntos primero. Lo que Elena no olvidaría era el sabor de la sopa de fideos de doña Carmen, que era perfecta de una manera casera e irreproducible, y la forma en que Mateo, sentado junto a ella, servía el agua antes de que nadie se la pidiera. Ese mismo instinto de atención que ella había notado desde el primer café. Lo había aprendido en esta mesa, con esta mujer. Elena miró a doña Carmen la miró a ella, y sin que ninguna de las dos dijera nada, hubo entre ellas un entendimiento que era más antiguo que el lenguaje. Este niño necesitaba a alguien, y tú estuviste, y yo no pude estar, y él está bien, y eso es lo que importa más. Después del almuerzo, mientras don Aurelio y Mateo hablaban en el patio sobre algo relacionado con el restaurante, doña Carmen llevó a Elena a su cuarto de costura y le mostró un álbum de fotos. Las fotos de Mateo niño. Elena las miró en silencio, página por página. Mateo de bebé, con esa cara que los bebés tienen cuando son muy nuevos, y el mundo todavía los sorprende a cada momento. Mateo a los 2 años, con una sonrisa que ya era reconociblemente su sonrisa. Mateo en su primer día de escuela, con la mochila demasiado grande para su cuerpo. Mateo a los 10 años, con un delantal de cocina que obviamente era de adulto y que le quedaba hasta las rodillas, revolviendo algo en una olla bajo la supervisión de doña Carmen. Cuando llegó a esa foto, Elena tuvo que dejar el álbum sobre sus piernas un momento. «¿Está bien?», preguntó doña Carmen. «Sí», dijo Elena, y lo decía en serio. «Es que es muy guapo». Doña Carmen se rió. Una risa pequeña, genuina. «Siempre lo fue», dijo, con el orgullo simple e inocultable de las madres. «Desde chiquito».
Luego añadió más despacio. Siempre supo que era adoptado. Nunca le mentimos. Le dijimos que su mamá biológica había muerto, porque eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Hizo una pausa. Me alegra mucho que no sea verdad. Elena la miró. A mí también, dijo. Rodrigo Fuentes Castellanos vivía en Monterrey. Tenía 55 años. Estaba casado por segunda vez y tenía 3 hijos con su segunda esposa, 2 hijas y un hijo. Era gerente de una empresa constructora. En las redes sociales, que Mateo revisó con una mezcla de curiosidad y cautela, parecía llevar una vida ordenada y satisfecha. Fotos de viajes familiares, de graduaciones de sus hijos, de partidos de fútbol americano en el estadio. Mateo no lo contactó de inmediato. Elena tampoco, aunque reconoció el apellido y entendió lo que probablemente significaba. Fue Mateo quien lo planteó una tarde en el restaurante mientras cerraban y Elena lo ayudaba a acomodar las sillas sobre las mesas, ese ritual de cierre que ella había comenzado a compartir con él con una naturalidad que la sorprendía a ella misma. ¿Usted quiere que lo busquemos?, preguntó Mateo. Elena pensó antes de responder. No lo sé, dijo. ¿Tú quieres? Tampoco lo sé. Acomodó una silla. Lo que sé es que si él sabía lo que pasó, eso es diferente a si no sabía. Sí, acordó Elena. Si no sabía, entonces él también perdió algo esa noche. Elena no había pensado en eso de esa manera. La idea de Rodrigo como víctima o como otro tipo de huérfano de lo que había pasado era nueva para ella. Durante 30 años había albergado una especie de resentimiento vago hacia él, no tanto por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho. No había creído en ella, no había persistido, se había ido. Pero si Rodrigo también había sido engañado, si a él también le habían dicho que el niño había muerto y él también lo había creído, entonces su partida era de otro tipo. Era la partida de un hombre que no podía sobrevivir en un duelo, que nunca tuvo un cuerpo. Un hombre que quizás no era fuerte de la manera en que Elena era fuerte, pero que tampoco era tan culpable como ella, a veces lo había hecho en sus pensamientos. Busquémoslo, dijo Elena al fin, pero déjame escribirle yo primero. La carta que Elena escribió a Rodrigo Fuentes tardó 4 borradores. El primero fue demasiado acusatorio, lleno de 30 años de preguntas que sonaban más a reproches. El segundo fue demasiado frío, demasiado legal, como un documento de notaría. El tercero era bueno, pero demasiado largo. El cuarto fue el que envió. Era una carta de 2 páginas. Le contaba lo que había pasado sin adornos y sin acusaciones. Le decía que había un hombre de 30 años llamado Mateo que tenía una prueba de ADN que confirmaba que era su hijo y el de ella. Le decía que Mateo estaba bien, que era un buen hombre, que había tenido una familia que lo había querido, y le decía, al final, que si quería saber más, ahí estaba su número de teléfono. Envió la carta por correo certificado con acuse de recibo. 12 días después, su teléfono sonó con un número de Monterrey. La voz de Rodrigo era más vieja, más grave pero reconocible. 30 años no borran del todo la voz de alguien. Elena lo reconoció de inmediato y sintió algo extraño. No exactamente amor, porque ese amor había terminado hacía mucho tiempo y se había transformado en otra cosa, pero sí una familiaridad, la clase de familiaridad que queda entre las personas que vivieron juntas, algo demasiado grande para ser borrado completamente. Elena, dijo. Rodrigo, dijo ella. Silencio. ¿Tú sabías?, preguntó Elena. Era la pregunta que necesitaba antes de cualquier otra cosa. No, dijo él. Yo no sabía nada. Y algo en su voz, esa cosa que lleva 30 años de no ser mentira, le dijo a Elena que decía la verdad. El médico me dijo que el niño había nacido muerto, continuó él, con una voz que empezaba a quebrarse. Que tú estabas bien, pero que tú misma habías firmado un documento para no ver el cuerpo porque era tu deseo. Yo te lo pregunté después y tú me dijiste que no habías firmado nada y yo... Se detuvo. Elena, yo debí haberte creído. Debí haber insistido. Y no lo hice, y eso es algo con lo que he vivido. Elena cerró los ojos. Rodrigo, dijo.
Sí. Su nombre es Mateo. Es cocinero. Es un buen hombre. Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era diferente, con esa textura específica del llanto que se contiene. ¿Puedo conocerlo? Elena pensó en Mateo. Pensó en la pregunta que le había hecho unas semanas antes. ¿Quieres que lo busquemos? Pensó en la manera en que él esperaba siempre a tener información antes de decidir. Esa cautela que era también una forma de cuidarse. Eso tendrás que preguntárselo a él, dijo Elena. Mateo tardó 3 semanas en decidir que quería conocer a Rodrigo. No fue una decisión fácil. Elena lo vio deliberar durante esas semanas con esa lentitud cuidadosa que le era característica. No hablaba de ello en cada conversación, sino que lo dejaba reposar, como un guisado que necesita su tiempo en el fuego bajo para que los sabores se integren. Una vez le dijo, no es que no quiera conocerlo, es que necesito saber para qué. Elena entendió eso perfectamente. Conocer a alguien solo porque existe no es suficiente razón. Uno necesita saber qué tipo de relación quiere, si quiere alguna, antes de abrir una puerta que una vez abierta es difícil de cerrar. Al final, lo que lo decidió fue algo que Rodrigo hizo sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Antes de que se hubieran conocido siquiera, Rodrigo contactó a la abogada Fernanda Rojas y se ofreció a dar su testimonio sobre lo que había ocurrido en el hospital 30 años atrás. Lo hizo por cuenta propia, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Cuando Mateo se enteró de eso, estuvo en silencio un momento y luego dijo, «Entonces sí quiero conocerlo». El encuentro fue en el restaurante, un sábado por la mañana. Elena estaba presente, porque Mateo le había pedido que estuviera, y Rodrigo llegó desde Monterrey en avión, con ese nerviosismo visible de quien no sabe exactamente en qué terreno está pisando, pero ha decidido que tiene que pisar ahí de todas formas. Elena lo vio llegar desde la mesa y lo reconoció de inmediato, aunque los 30 años lo habían cambiado. Más peso, el pelo completamente blanco aunque todavía abundante, una edad encima de los hombros que antes no estaba, pero los ojos eran los mismos. Rodrigo siempre había tenido unos ojos muy oscuros, casi negros, que daban la impresión de que veían más de lo que revelaban. Mateo lo recibió en la entrada. Se dieron la mano los dos visiblemente tensos, con esa cortesía que es la armadura que los hombres usan cuando no saben qué otra cosa ponerse. Luego Rodrigo miró a Mateo con esa cara que ponen los padres cuando ven en sus hijos los rasgos de sí mismos, esa mezcla de asombro y reconocimiento que no tiene nombre exacto. «Tienes los ojos de tu abuelo», dijo Rodrigo con una voz extraña. «De mi papá». Mateo lo miró. «¿De verdad?» «Igualitos». Pasaron la mañana los tres juntos, y luego Rodrigo se quedó a comer. Mateo cocinó porque para Mateo cocinar era la manera más natural de estar con alguien, y lo que cocinó ese día fue simple pero impecable, un caldo tlalpeño que llenó el restaurante de un olor que era al mismo tiempo raíz y cocina, algo profundamente conocido. Rodrigo, comiendo ese caldo, cerró los ojos por un momento. «Está increíble», dijo. «Gracias», dijo Mateo desde detrás de la barra. «¿Dónde aprendiste?» «De mi mamá». Y luego sin dudar añadió, «de doña Carmen». Rodrigo asintió. No había en eso ningún reproche, ni para Mateo ni para sí mismo. Solo la aceptación de una historia que ya había pasado y que no podía ser cambiada, solo comprendida. Esa tarde, cuando Rodrigo se fue al aeropuerto, Elena y Mateo se quedaron solos en el restaurante. Era tarde. La luz de la tarde entraba oblicua por los ventanales y hacía brillar el piso de barro cocido. Elena estaba lavando tazas en la pequeña barra del fondo, y Mateo estaba limpiando la estufa con un trapo húmedo, y durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. «¿Cómo te fue?», preguntó Elena al fin. Mateo pensó un momento. «Bien», dijo. «Todavía no sé bien qué es, pero bien». Elena asintió. Bien era suficiente por ahora. Bien era exactamente lo que podía esperarse de un primer día, con un desconocido que resultaba ser tu padre. «¿Tú?», preguntó Mateo mirándola. Elena pensó en Rodrigo, en sus ojos oscuros, en la manera en que había dicho «debí haberte creído», con la voz de alguien que carga eso desde hace mucho tiempo.
También bien, dijo, aunque también raro. El raro es útil, dijo Mateo con un tono levemente filosófico que Elena estaba aprendiendo a reconocer como uno de sus gestos característicos. El raro quiere decir que algo está cambiando. Elena lo miró. Ese hombre de 30 años que cocinaba como su bisabuela Consuelo y pensaba en voz alta de una manera que la sorprendía siempre con su sencillez y su profundidad simultáneas. ¿Cuándo aprendiste eso?, preguntó. Él se encogió de hombros. No sé. En la cocina, creo, cuando algo cambia de textura o de color o de olor, es porque algo está pasando. Lo raro es información. Elena sonrió. Lo raro es información, repitió. Me voy a quedar con eso. El invierno llegó ese año a la Ciudad de México con una mansedumbre poco habitual, sin las heladas fuertes que a veces hacen del diciembre capitalino un mes de frío descarnado y humedad que cala hasta los huesos. Fue un invierno de cielos despejados y tardes con sol suficiente para sentarse afuera, y Elena aprovechó eso de maneras que no había aprovechado el invierno en muchos años. Empezó a caminar, no caminatas terapéuticas ni rutinas de ejercicio, sino simplemente caminar, por su colonia, por las calles que conocía de memoria, pero que de alguna manera empezaban a parecerle nuevas, como si las estuviera viendo con ojos que llevaban tiempo, sin estar del todo abiertos. Caminó por el mercado de Jamaica, y olió las flores y las frutas, y compró cosas que no necesitaba comprar. Caminó por el barrio de Tepito una mañana, y escuchó la música que salía de los puestos, y recordó que de joven le había gustado bailar, que había habido un tiempo antes de la piedra en el pecho, en que ella había sido una mujer que bailaba. Fue a una clase de baile, una sola, en un salón que estaba a 3 cuadras de su casa y que anunciaba clases de son jarocho los martes por la tarde. Era la clase más ridícula a la que había asistido en su vida. Tenía 52 años y los demás alumnos tenían en su mayoría entre 20 y 35, y ella no tenía ninguna coordinación que no hubiera olvidado en décadas de no usarla. Pero el zapateado, ese ritmo sobre el tablado, le produjo algo inesperado, una alegría simple y física, sin historia, sin peso, sin los 30 años de piedra en el pecho. Solo los pies, el ritmo, el cuerpo haciendo lo que el cuerpo sabe hacer cuando le das permiso. Le contó a Mateo sobre la clase de baile, y él se rió de una manera que era completamente sin crueldad. La risa de alguien que encuentra genuinamente encantador lo que acaba de escuchar. ¿Y va a seguir yendo? El martes que viene, dijo Elena. Bien. ¿Tú bailas? Para nada, dijo él, con una satisfacción absoluta. Tengo 0 coordinación. ¿De quién lo habrás sacado?, dijo Elena, y luego se detuvo porque era la primera vez que hacía ese tipo de broma, del tipo que implica la continuidad de una línea genética, y no sabía cómo iba a caer. Mateo la miró un momento, y luego se rió. No sé, dijo. Dígame usted si baila. Estoy aprendiendo. Entonces todavía no sabemos de quién lo saqué. Y eso fue todo. Un chiste pequeño, un momento de ligereza que era también un reconocimiento tácito de que había una historia compartida, que la había habido desde antes de que ninguno de los dos lo supiera, y que seguiría habiéndola hacia adelante. El caso que Fernanda Rojas registró ante la Unidad de Investigación de Adopciones Irregulares tardó varios meses en ser procesado. No terminó en ninguna condena espectacular, porque los principales responsables directos habían muerto. Pero abrió un expediente que fue unido a otros expedientes similares, y esa acumulación de casos terminó siendo parte de un informe más amplio sobre prácticas hospitalarias irregulares en el Distrito Federal durante las décadas de los 80 y 90, un informe que fue presentado ante las autoridades correspondientes y que produjo, entre otras cosas, un cambio en los protocolos de verificación en casos de muerte perinatal. No era justicia completa. Elena sabía eso. Pero era algo. Era el tipo de algo que hace que lo que pasó no sea completamente en vano, que tenga un eco hacia adelante, aunque no pueda tener una reparación hacia atrás. En la firma del documento final ante las autoridades, Elena y Mateo estaban los dos presentes. Rodrigo también, en videoconferencia desde Monterrey.
Fernanda Rojas los miró a los tres con esa expresión de los abogados que han visto demasiados casos difíciles para permitirse el sentimentalismo, pero que a veces, en ciertos momentos, no pueden evitar que algo se les cuele en los ojos. Después, en el estacionamiento de las oficinas gubernamentales, que olía a escape de autos y a concreto frío, Mateo miró a Elena y le preguntó, ¿cómo se siente? Elena pensó en eso. Como cuando cuadra una cuenta, dijo al fin. Él frunció el ceño, no entendiendo. Cuando llevas semanas con una contabilidad que no cierra, explicó ella, y hay un error en algún lado que no encuentras y lo buscas, y luego un día lo encuentras y todo cierra, y los números coinciden. Hizo una pausa. Así se siente. Mateo lo pensó. Pero los números coinciden aunque la empresa haya perdido dinero, dijo. Es decir, que cuadre no significa que todo esté bien. Solo significa que sabemos exactamente lo que pasó. Exactamente, dijo Elena. Silencio. Eso está bien, dijo Mateo. Saber exactamente lo que pasó está bien. La Navidad de ese año, Elena la pasó en Tezontepec. Fue la primera Navidad en muchos años que no pasó sola. Fue también la primera Navidad en que se sentó a una mesa con más de 3 personas y la ruida de voces al mismo tiempo, que en otros tiempos le habría resultado agotadora, le pareció esa noche completamente tolerable y hasta gratificante, como música que hace tiempo que no escuchaba. Don Aurelio y doña Carmen la habían recibido como si fuera alguien que ya conocían, con esa hospitalidad natural de las personas que no hacen distinción entre quien merece ser tratado bien y quien no, porque para ellos todo el mundo merece ser tratado bien y ya. Doña Carmen la había puesto a ayudar en la cocina desde el primer momento, no por falta de manos, sino porque ese era el gesto más inclusivo que conocía, ponerte a hacer algo junto a ella. Mientras hacían tamales, doña Carmen le había preguntado cosas sobre su vida, sobre su trabajo, sobre cómo había sido crecer en la colonia Guerrero, y Elena había respondido con esa honestidad que a veces llega cuando uno está ocupando las manos en algo práctico y no tiene que mirar a los ojos al mismo tiempo. Le había contado sobre los 30 años de búsqueda, sobre el hospital, sobre la piedra en el pecho. Doña Carmen había escuchado con esa concentración silenciosa que es una forma de respeto. ¿Y ahora?, había preguntado doña Carmen cuando Elena terminó. Ahora la piedra ya no pesa igual, dijo Elena. Sigue estando, creo que siempre va a estar, pero ya no pesa igual. Doña Carmen asintió, con los ojos ligeramente brillantes. Eso está bien, dijo. Algunas cosas no se quitan, pero se aprende a cargarlas diferente. La cena de Navidad fue larga y ruidosa y llena de ese calor específico que solo las cocinas de provincia en diciembre son capaces de generar. El calor del tizón, del atole, del guajolote en salsa, de los cuerpos apretados alrededor de una mesa que no era del todo suficientemente grande para todos, pero que por eso mismo funcionaba perfectamente. Había vecinos que habían sido invitados, primos de doña Carmen que vivían en el pueblo, los amigos de Mateo que habían venido desde la ciudad. En algún momento de la noche, cuando la cena había terminado y alguien había puesto música y los más jóvenes habían empujado los muebles para hacer espacio, Elena se encontró sentada junto a don Aurelio en unas sillas contra la pared, los dos mirando el bailongo improvisado con esa expresión de los mayores que, simultáneamente, no participan y no se pierden nada. Don Aurelio era un hombre de pocas palabras. Eso lo había notado Elena desde la primera vez. No porque fuera antipático, sino porque era el tipo de persona para quien el silencio no es incómodo, sino simplemente una manera más de estar. Gracias por venir, dijo, a lo largo de la noche, sin preámbulo. Elena lo miró. Gracias por recibirme, dijo. Don Aurelio asintió. Es bueno que esté aquí, dijo. Para él. Elena siguió la mirada de don Aurelio hasta donde estaba Mateo, bailando torpemente con una de las primas de doña Carmen, que evidentemente le estaba enseñando algo con poca paciencia y mucha risa. Mateo bailaba exactamente tan mal como había advertido que bailaba, sin coordinación,
con una entrega total y completamente sin gracia que lo hacía absolutamente encantador. Elena sonrió. «Para mí también», dijo. El año nuevo llegó, y con él, algo que Elena no había planeado, pero que fue ocurriendo de manera tan natural que cuando se dio cuenta, ya era un hecho establecido. Empezó a pasar más tiempo en el restaurante. No como clienta, sino como... No tenía una palabra exacta para eso. No era empleada, no era familiar, exactamente, aunque ya iba siendo algo parecido. Era simplemente alguien que estaba ahí. Llegaba algunas tardes y se sentaba en la barra con su cuaderno de cuentas, porque Mateo llevaba su contabilidad de una manera que era, según ella, creativa en exceso para ser sana, y Elena le había ofrecido ayuda, y Mateo la había aceptado con ese alivio de quien llevaba tiempo cargando algo para lo que no estaba equipado. Mientras ella trabajaba en los números, él trabajaba en la cocina, y había en eso un silencio compartido, que era de la clase de silencio que solo se tiene con alguien con quien uno está genuinamente cómodo. No el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien no necesita decir nada, para que el otro sepa que está ahí. A veces hablaban. Mateo le contaba de los ingredientes que había ido a conseguir ese día, de un productor de chiles en Oaxaca, con quien estaba en conversaciones, de una nueva receta que estaba desarrollando y que todavía no tenía nombre, porque todavía no sabía bien qué era. Elena le contaba sobre los libros que estaba leyendo, sobre la clase de baile que seguía tomando los martes, sobre una vecina del edificio que había desarrollado una amistad con ella de manera completamente inesperada, y que resultaba ser una mujer llena de historias sobre su vida en el norte del país. Un día, Mateo le preguntó, «¿Extraña cosas de antes?» «De antes de todo esto», Elena pensó. «La tranquilidad», dijo, «la certeza de saber exactamente lo que era mi vida. Y lo que no extraña, consideró, la soledad. Aunque la soledad también tenía sus cosas buenas. ¿Cómo cuáles? Nadie te cambia el canal de la televisión». Mateo se rió. «¿Y ahora alguien le cambia el canal?» «No, vivo sola todavía, pero se siente diferente. La soledad de antes era como estar encerrada en un cuarto sin ventanas. La de ahora es más como estar sola en un lugar desde el que puedes ver afuera». Mateo la miró durante un momento. «Eso es bonito», dijo. «Es verdad», dijo ella. En la primavera, algo que Elena no esperaba, Rodrigo llamó para decir que vendría a la Ciudad de México. No para ver a Elena específicamente, aunque claro que la vería también. Vendría principalmente porque Mateo lo había invitado a la inauguración del segundo local de Tierra Adentro, que había sido un sueño de Mateo desde hacía tiempo y que finalmente se estaba haciendo realidad gracias a un crédito que Elena le había ayudado a gestionar con paciencia y precisión contable. El nuevo local estaba en la colonia Roma Norte. Era más grande que el primero, con una cocina más completa y un área exterior con plantas que Mateo había seleccionado personalmente con el criterio de quién sabe de dónde viene cada cosa que usa. La inauguración fue un sábado por la tarde, con comida para todos los invitados, cocinada por Mateo y su pequeño equipo. Elena llegó temprano antes de que llegaran los demás. Encontró a Mateo en la cocina, ajustando algo en los últimos minutos de preparación, con esa concentración total que lo caracterizaba cuando cocinaba. «¿Estás nervioso?», preguntó ella. «Siempre que abro un lugar nuevo». «¿Y cuántas veces has abierto un lugar nuevo?» «Este es el segundo». «Entonces siempre ha sido así». «Sí». Una pausa. «El primero también me puse nervioso y resultó bien, así que confío en que este también». Elena se apoyó en el marco de la puerta de la cocina. «Mateo», dijo. Él la miró. «Estoy orgullosa de ti», dijo. Lo quería decir antes, pero no encontraba cómo, así que lo digo ahora. Mateo dejó la cuchara que traía en la mano. La miró durante un momento con esa expresión que Elena había aprendido a reconocer como la suya cuando estaba procesando algo que lo tocaba de verdad. «Gracias», dijo. Y luego, después de una pausa, «Yo también quería decirle algo y tampoco encontraba cómo». «¿Qué?
Que me alegra que no soltara, dijo, que haya buscado durante 30 años, porque si hubiera soltado, yo no estaría aquí sabiendo que usted existe. Elena tuvo que mirar hacia otro lado un momento. Yo nunca pude soltar, dijo cuando recuperó la voz. Siempre dije que era porque lo escuché llorar, pero también creo que una parte de mí simplemente sabía. Las madres a veces saben cosas que no tienen explicación. Las madres, repitió él. Elena lo miró. ¿Está bien que lo diga así?, preguntó. Mateo pensó un momento, y luego dijo, sí, está bien. No era una adopción de la palabra, en el sentido de reclamar una exclusividad que no le correspondería. Era simplemente el reconocimiento de una verdad, que Elena era su madre, de la manera particular e irreemplazable en que lo era, con todo lo que eso implicaba y todo lo que no implicaba. Que doña Carmen también era su mamá, de la manera particular e irreemplazable en que lo era. Que la vida puede tener más de un tipo de amor materno sin que uno cancele al otro. Que las palabras, a veces, son lo suficientemente grandes para contener todo eso. La inauguración fue un éxito. La comida era extraordinaria, como siempre era la comida de Mateo cuando se le dejaba hacer lo que sabía hacer. Rodrigo llegó desde Monterrey con una botella de mezcal de edición limitada y un abrazo para Mateo, que fue torpe y breve, pero que los dos aceptaron con la honestidad de quienes todavía están aprendiendo cómo ser lo que son el uno para el otro. Don Aurelio y doña Carmen vinieron desde Tezontepec. Doña Carmen trajo una olla de atole que había hecho esa mañana y que desapareció en los primeros 20 minutos. Don Aurelio estrechó manos con Rodrigo y con Elena y con todos los invitados con la misma dignidad tranquila que era su manera de estar en el mundo. En algún momento de la tarde, Elena estaba junto a la ventana del nuevo local mirando la calle, el movimiento de la colonia Roma en una tarde de sábado de primavera, cuando Mateo se acercó con 2 vasos de agua fresca de Jamaica. Le ofreció uno. Ella lo aceptó. Se quedaron los dos mirando la calle durante un momento. «¿Qué está pensando?», preguntó él. Elena pensó en la pregunta. Pensó en esa mujer joven de la foto en la repisa, la que todavía no sabía lo que el mundo era capaz de hacer. Pensó en la piedra caliente en el pecho que llevaba 30 años siendo su compañera. Pensó en el mole negro de la abuela Consuelo y en el mole negro de este hombre que estaba parado junto a ella, y en lo que viaja por la sangre, y lo que viaja por las manos, y lo que viaja por el amor, y lo que viaja por ningún camino conocido, pero llega igual. «Estoy pensando que el año que viene me gustaría plantar un naranjo», dijo. Mateo la miró sin entender del todo. «¿En su departamento?» «En la azotea. El edificio tiene azotea. Nunca la he usado para nada». «¿Y sabe plantar naranjos?» «No», dijo Elena. «Pero puedo aprender». Mateo tomó un sorbo de su agua de Jamaica. Afuera, un grupo de jóvenes pasó riendo por la banqueta, y un camión de la ciudad hizo sonar su bocina en la esquina, y alguien en el local puso más música, algo que Elena no reconoció, pero que era alegre y tenía ritmo de zapateo. «Cuando florezca», dijo Mateo, «dígame, para que vaya a olerlo». Elena lo miró. «¿A ti te gustan los naranjos?» «Siempre me han gustado», dijo. «No sé por qué. Desde chico. El olor de las flores me parece el más», buscó la palabra, «el más esperanzador del mundo». Elena sintió algo en el pecho, no la piedra, algo diferente, algo que era el reverso exacto de la piedra, que tenía el mismo peso, pero el calor opuesto. No el calor del dolor, sino el calor de algo que pertenece a su lugar. La infancia de su madre, en la colonia Guerrero, el patio interior, el naranjo que florecía en primavera. Algunas cosas viajan sin que uno sepa que las está cargando. Viajan en la sangre, en el olor que uno encuentra hermoso sin saber por qué, en la manera en que la comisura izquierda sube más que la derecha cuando uno sonríe, en el instinto de saber cuándo el café está listo sin probarlo, en la certeza de que algo existe aunque todo el mundo te diga que no. Viajan de una generación a la siguiente, sin mapa, sin aviso, como el olor del azahar que cruza patios y décadas y 30 años de separación y llega igual.
Yo tampoco sé por qué, dijo Elena suavemente. Siempre me pareció el más esperanzador del mundo, y el naranjo todavía no existía, y la azotea todavía estaba vacía, y había 30 años que no podían ser recuperados y una historia que nadie podía reescribir. Pero el nuevo local de tierra adentro olía a chile ancho y a epazote, y a algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a lo que Elena había estado buscando sin saberlo durante todo ese tiempo. El olor de seguir, el olor del presente que es también, de alguna manera que la contabilidad no puede explicar, pero que los cocineros y las madres y los hijos entienden sin necesitar explicación, el olor del futuro. Afuera, la primavera en la Ciudad de México hacía lo que siempre hace. Llegaba sin pedir permiso, llenando las calles de ese verde repentino que nadie espera y que sin embargo aparece cada año, puntual, como una promesa que se cumple sola. Elena Vargas tomó un sorbo de agua de Jamaica y por primera vez en 30 años no sintió que le faltaba nada. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.